que hemos visto que se ha moderado en ese dato de diciembre. Juan Tugores, catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues ya he puesto los aperitivos de lo que van a ser los temas sobre los que va a girar nuestra charla, en la última charla de este año 2023 aquí en Negocios Televisión. Hemos conocido ese dato de inflación general, se modera al 3,1%, también la subyacente que recupera niveles del inicio de la guerra en Ucrania, pero que sigue siendo más resiliente que la general, 3,8%. ¿Cuál es una valoración general de estos datos? Bueno, los datos son bastante evidentes, una moderación, una estabilización de la inflación, pero no lo suficiente como para poder declarar ganada la batalla contra este mal que en los últimos años nos ha reaparecido, que es la inflación. La inflación parece atenuarse. Es bueno que la inflación subyacente pues siga descendiendo, porque señaliza que las tensiones más de fondo, el dinamismo de la inflación parece estar conteniéndose, pero sigue estando en tasas perceptiblemente superiores al famoso 2%, que sería la referencia más tranquilizadora. Yo creo que todo encara un 2024 en que las tasas de inflación general y subyacente, en función de lo que dicten la evolución de los precios de los commodities, del petróleo y otras materias primas que comentabais hace un momento, estarán en torno al 3 y pico por ciento. Vamos a ver si el 2024 es el año en que se consolide el aterrizaje suave en la lucha contra la inflación y podemos encarar un futuro con este mal que nos ha atormentado en los últimos 2 años, más erradicado, pero de momento sería prematuro relajar los esfuerzos para mantener bajo control la inflación. Viendo cómo en la general se modera por tercer mes consecutivo, lo veíamos 3,1%, por el comportamiento de la electricidad y de los alimentos, una noticia que sienta bien sobre todo cuando además el Gobierno está a punto, ¿no? Bueno, ya lo anunciaban esos cambios para retirar las medidas de apoyo por lo que había sido la crisis inflacionista. Sin embargo, no sé hasta qué punto, porque decía, hasta qué punto está sostenida y hasta qué punto podemos temer por dónde ve los principales riesgos de que pueda avivarse y no estar del todo ese freno controlado y que se quede arraigado. Bueno, yo creo que hay dos dimensiones bastante evidentes. Una, los factores externos, los factores exógenos. De momento, el conflicto en Gaza no está pasando factura en un repunte de los precios del petróleo, a diferencia de otros episodios históricos, pero tal como está la geopolítica a nivel internacional, pues no sabemos qué sorpresas podemos tener en los próximos tiempos. Por tanto, hay que tener márgenes de maniobra por si hay un repunte de fricciones geoestratégicas que hagan que los precios de las commodities vuelvan a repuntar. Y por otro lado, pues la dimensión interna, un aspecto importante de las medidas que se han tomado en estos 2 años de lucha contra la inflación ha sido la pesada, la reiterada declaración de las autoridades monetarias en que iban a intentar mantener ancladas en relativamente bajos niveles las expectativas de inflación, y esto yo creo que ha sido un factor decisivo para que la inflación subyacente se haya mantenido contenida. Respecto al otro tema que apuntas, las medidas en principio transitorias, y que ya veremos en 2024 lo transitorias que son para atenuar los efectos de la inflación, ya sabíamos desde un principio que por varias razones, entre ellos su elevado coste fiscal, pero también sus efectos perversos de no incentivar a reducir el consumo en determinados ámbitos, que estas medidas iban a ser transitorias, debían ser transitorias, por tanto su retirada es algo preanunciado y que debería permitirnos ganar tiempo para haber dominado, para haber controlado en origen la inflación. Pero bueno, las medidas transitorias para atenuar los efectos de la inflación, como ahora que está de moda también la gripe y este tipo de cosas, como el ibuprofeno o el Zolocatil, que sirven para atenuar los síntomas una temporada y dar tiempo a que el cuerpo, el organismo, recupere los parámetros de salud, que son los que nos dan tranquilidad a medio plazo. Que tienen mejor resultado tanto en el ámbito de la salud económica como de la de los precios, Juan. Pero mirando precisamente, desgranando la lectura del comportamiento de esos precios, hemos visto cómo en la mensual está congelado el movimiento frente a lo que era una contracción del mes anterior, descenso del 0,4% en noviembre y congelado, estancado en el 0%. ¿Cómo se mide ese estancamiento?
Bueno, yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que para ser el mes de diciembre, que es un mes en que, por motivos obvios, el consumo se reactiva, pues un estancamiento es una buena noticia. Algunos analistas esperaban un cierto descenso. Creo que hubiera sido, sinceramente, demasiado esperar. Por tanto, este estancamiento, este famoso 0,0 que se ha publicitado, yo creo que es una noticia moderadamente positiva, que lo que nos está diciendo es que la dinámica de control de la inflación absorbe la tendencia a un mayor consumo en estas fechas de festividades navideñas. Bueno, pues como siempre, bueno, hay que recordar que el año pasado también, en los últimos meses de 2022, la inflación iba a la baja y luego a principios de 2023 tuvimos un ligero repunte. En este caso, pues la cuesta de enero de este ya casi finiquitado 2023 nos dio sorpresa de inflexión al alza de la inflación. Pues vamos a ver los primeros meses, la cuesta de enero-febrero de 2024, si nos da de nuevo la desagradable sorpresa de un repunte o si por el contrario nos consolida este 0,0, esta estabilización que se ha publicitado hoy, que enlaza con los datos de los últimos 2 o 3 meses. Personificando un poco ya el mundo económico de nuestro país, hoy tenemos ese cambio, ese relevo. Pedro Sánchez ha anunciado que Nadia Calviño se marcha, ha elogiado su figura, y llega Carlos Cuerpo para convertirse en el nuevo responsable de esa cartera económica. Por cierto, que según acaban de informar, ese traspaso de la cartera va a tener lugar a la 1:30 de esta tarde. Quería preguntarle sobre ese cambio. Bueno, ¿cómo deja el Ministerio de Economía Nadia Calviño a Carlos Cuerpo y cómo ve su perfil para asumir ese cargo? Bien, yo creo que el nombramiento de Carlos Cuerpo tiene un aspecto profundamente positivo y es que viene de la Dirección General del Tesoro y Financiación Internacional, una dirección general muy importante y por tanto viene con una expertise que ha sido importante estos últimos años en que ha habido que financiar las emisiones de deuda para hacer frente primero al COVID, y luego a las disrupciones de los conflictos geopolíticos, pero yo creo que este expertise del nuevo ministro va a ser fundamental para una asignatura de la que hasta ahora no se habla mucho, que vamos a tener en 2024, y es que luchar contra la inflación, luchar contra las dificultades económicas va a seguir requiriendo, vamos, el gobierno así lo ha decidido, incurrir en déficits públicos de cierta importancia, por tanto emitir deuda pública en unas cuantías importantes. El Banco Central Europeo ya ha anunciado que no va a absorber con la misma facilidad que ha absorbido en los últimos años las emisiones de deuda pública de los Estados miembros y, por tanto, tener al frente del Ministerio de Economía a alguien que sepa colocar las emisiones de deuda necesarias para financiar la recuperación económica en los mercados internacionales, yo creo que va a ser absolutamente fundamental. Creo que esta es una dimensión del nombramiento que me gustaría destacar. 2024 va a ser el primer año en que tendremos que colocar, España tendrá que colocar la deuda pública sin las muletas, sin el apoyo masivo del Banco Central Europeo y, por tanto, tendremos que buscarnos la vida de una forma más competitiva en los mercados financieros internacionales. Que el nuevo ministro de Economía venga de esta área y además haya demostrado solvencia en la gestión de este tipo de asuntos, yo creo que es una buena noticia porque va a ser una de sus principales tareas en este 2024, en que, insisto, es un tema que creo que nos ha insistido bastante. El principal cambio desde el punto de vista de la financiación de la economía española será que ya no tendremos las muletas, el apoyo del Banco Central Europeo, al menos en forma tan masiva, y por tanto la gestión de las emisiones, la colocación de los instrumentos de deuda pública en los mercados financieros internacionales va a ser una asignatura revalorizada y es tranquilizador que el nuevo ministro proceda de este ámbito y tenga unas cualificaciones excelentes al respecto. Pues muchísimas gracias por este análisis, además por ponernos sobre la mesa ese 2024 que ya está aquí, esas emisiones de deuda sin muleta en las que España va a tener que lucir su propio músculo. Juan Tugores, catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona, ha sido un verdadero placer contar con su análisis en este último Business Conexión antes de decir adiós a este año. Gracias, feliz jornada, felices fiestas y feliz 2024. Gracias y buen año. Y nosotros hacemos